En este video voy a compartir contigo mi experiencia de trabajo con el tarot a la luz de este marco de trabajo y de estudio que te conté en el video anterior. Por una parte, te voy a contar cómo fue que aprendí. Recuerdo que mi primer acercamiento hacia el tarot fue con unos familiares que me llevaron a interesarme por este mundo. Tuve una lectura de tarot, me hicieron una lectura de tarot en una clase donde yo era la persona que estaba ahí siendo el ejemplo para las casas de práctica. Y me acuerdo que desde esa experiencia y habiendo escuchado todo eso, me interesé por aprender sobre este arte, del cual en un principio tenía sospecha, suspicacia, porque no me sentía cómodo con que me leyeran el futuro. ¿Ok? Entonces empecé a tratar de interiorizarme en este arte y me acuerdo que descargué un libro de internet sobre el tarot Rider Waite, lo imprimí y empecé a estudiar. Y bueno, y al tiempo lo dejé. Luego me pasó que tuve otro acercamiento, no directo, sino leyendo el libro Psicomagia de Alejandro Jodorowsky. Me interesó mucho, dado que estaba en un minuto particular de mi vida. Me interesó mucho este impulso creativo y darle rienda a esa creatividad y cómo esa creatividad interna tiene una repercusión en el mundo. Y es desde ahí que me interesé junto a un grupo de amigos y amigas a desarrollar un grupo que le llamamos de intervención onírica o de intervención artística, donde lo que buscábamos hacer era expresar nuestros deseos interiores, y eso a través de actos poéticos. Bueno, esa experiencia fue tan alucinante para mí, fue tan removedora. Sentí que despertó algo dentro de mí, algo muy importante, algo que estaba oculto, probablemente oculto por toda la educación tradicional que nos hace de alguna forma desconectarnos del mundo, desconectarnos de nuestro mundo interior. Entonces yo sentí que prendí una llama. Y me interesé más en el trabajo de este autor de este libro, que es Alejandro Jodorowsky, y me interesé en aprender sobre sus otras disciplinas, el tarot y el árbol genealógico. Y ahí en el año 2007 tomé un curso, a un encuentro, y ese encuentro fue súper importante porque ese mismo encuentro, dentro de las personas del público, me tocó salir elegido y pude contarle parte del proceso de aprendizaje y de observación que estaba llevando a Jodorowsky, del cual me dio algunos actos de psicomagia, muchos de los cuales lo hicimos ahí frente al mismo público. Y en eso apareció una posibilidad de cambiarme el nombre, la cual la tomé y me cambié el nombre. Entonces, este espacio de formaciones que tuve surge en un proceso de transformación interior, donde yo asumo una nueva identidad que se diferencia de la identidad que tenía antes, que era vinculada al nombre de mi padre, al nombre de mi abuelo, nombre de mis bisabuelos. Entonces yo hago una diferencia, y esa diferencia también yo la declaro como un espacio para interesarme por cosas que a mí en realidad me apasionan o me dan mucha curiosidad, y decidí que fuera el tarot, el árbol genealógico y la psicomagia esas vías en ese minuto. Bueno, eso me llevó a, dentro de las posibilidades que tenía y de la distancia y los contactos, a estudiar con Gabriela Rodríguez, de la cual tomé varios cursos y talleres y fui de a poco aprendiendo tarot, las interpretaciones, viendo cómo Gabriela Rodríguez utilizaba el tarot para resolver cosas del árbol genealógico, cómo hacía actos de psicomagia. Entonces fui impregnándome de una forma de trabajo que poco a poco y con los años
le fui dando forma a un modelo en que hoy día aplico. Y tomé varios cursos con ella, aparte de seguir la lectura de libros y empezando a ejercitar por mi propia cuenta este trabajo con el tarot. Entonces, de alguna forma, mi primera aproximación con el estudio del tarot fue a través de cursos. Y estos cursos me llevaron a la lectura del libro, pero este libro, La vida del tarot, yo lo leía y después lo dejaba. Y estaba en una etapa donde, claro, yo siento que estaba con ganas de aprender, con mucho entusiasmo, con ganas de seguir este proceso, pero claro, no tenía una capacidad de autodirigir ese proceso. Eso lo fui encontrando con el tiempo. Ahora, en ese proceso me fueron pasando cosas, o sea, la vida misma te presenta situaciones que te van haciendo cambios, propuestas. Entonces, de alguna forma, ese proceso, si bien no lo dirigía desde el tarot, en mi vida diaria estaba dirigiéndolo, haciendo transformaciones que fueron muy importantes para mí en este viaje de interpretación de los mensajes que me iba dando el tarot. Entonces, yo diría que hay un proceso importante que yo hago y asumo, que es decirme: quiero conocer las diferentes visiones de cada uno de estos referentes dentro de este enfoque. Y fui conociendo cada una. Por eso me interesé en tomar cada curso con cada una de estas personas cuando lo pude de manera presencial, cuando no pude de manera online. Y fui percatándome de estas diferencias. Y cómo también uno mostraba una parte, otro mostraba otra parte. Y yo ahí fui cultivando mi propia interpretación de lo que es este marco de trabajo. A su vez hice un trabajo con mi árbol genealógico y fui consistentemente realizando actos de psicomagia, y me fui dando cuenta de esta conexión que en un principio no es aparente, pero que dentro de un marco de trabajo tú la puedes identificar, y que es algo que es lograble. Se puede aprender y no necesita el mismo camino de Jodorowsky para poder lograr resultados en base a una forma de trabajo que te pueda dar beneficio en tu camino interior. ¿Ok? Entonces, después de ese tiempo de trabajo, de exploración, ya habían pasado varios años, y de alguna forma, no algo que yo quería en su minuto, ni que estaba buscando, me di cuenta que efectivamente esto es algo que ya era más que una pasión. Había aquí un compromiso, una dedicación y un interés genuino de mi parte de querer seguir aprendiendo, profundizando. Ahí me entró una primera crisis, porque me di cuenta que podían pasar los años y estos años iban a pasar, pero eso no significa que yo iba a seguir profundizando en este arte. Entonces ahí surgió en mí una preocupación y un interés por decir: bueno, ¿y cómo sigo haciendo para poder seguir aprendiendo? Y yo ya llevaba en paralelo un camino de trabajo en el mundo de la educación. Entonces tenía algunos referentes, tenía algunas formas, técnicas, herramientas. Entonces dije: voy a tomar todo esto y lo voy a aplicar en mi camino interior de desarrollo con este trabajo. Y en ese proceso también fui haciendo algunas contribuciones. Todas ellas las dejo en lavidainterior.com, donde tú vas a encontrar muchas sistematizaciones de contenido material que está disponible en la web. Entonces, eso a modo de resumen. Y como síntesis te diría, una fase inicial donde yo voy tratando de integrar este ámbito que es el tarot. Después, gracias a la observación, a estar viviendo, mirando lectura, viendo cómo se hace esto, de a poco ir yo pudiendo emplearlo, practicando, y de ahí con el tiempo fui pudiendo hacerlo con más soltura.
¿ok? Y todo eso gracias a que también tenía un espacio de trabajo interior con el árbol genealógico, con la psicomagia que me daba algunos sustentos para empezar a aventurarme en las interpretaciones de tarot. Tal como te decía antes, este es un modelo que te va nutriendo, ¿ya? Ahora, hoy en día me doy cuenta que hay mucho tiempo que yo dediqué y pude haber encontrado formas mucho más eficientes o rápidas o que generan resultados. Es decir, una forma de practicar y de ejercitar que yo no la recibí eh, y que si es que la recibí fue indirectamente, que yo he creado y puesto a disposición para que para ti sea mucho más aprovechado, mucho más útil el tiempo de práctica que tienes en el tarot. Es decir, yo espero que tú puedas en mucho menos tiempo de lo que yo lo conseguí, hacer lectura, hacer este proceso interior, y es mi deseo que así sea. ¿Ya? Entonces todo esto, esta última etapa en que estoy trabajando tiene que ver con facilitar el aprendizaje del tarot. ¿Ok? Entonces, dicho eso, te voy a mostrar o te voy a contar cómo fue mi proceso de integración con el tarot. Entonces, yo efectivamente dibujé las cartas, las pinté, las llevé conmigo, me hice unas cartas impresas de miniatura que las llevaba conmigo, las puse y las pegué con masking tape en mi cuerpo en algunos minutos. Es decir, hay un proceso en estos hartos años ya, donde yo hice muchos de estos ejercicios y estos ejercicios me sirvieron. Y algo importante que tengo que mencionarte inmediatamente antes que se me olvide, porque es muy importante, es que las cosas se olvidan, ¿ya? Entonces, cuando yo estaba en mi proceso posterior de ver, y cuando lo que te contaba, mi crisis de ver cómo yo aprovecho mejor mi tiempo, cómo avanzo, hay algunos obstáculos que es muy importante considerar que van a aparecer. Y uno de ellos es olvidar. Entonces, muy importante es tener cuadernos de registro, carpetas, llevar un seguimiento de todos estos ejercicios que tú haces, porque de alguna forma tu ego te va a querer decir, oye, tú no has hecho este ejercicio, tú no has integrado el tarot. Entonces, tú para prevenir todo eso, tú tienes que tener un chequeo y una forma de evidencias que te puedan mostrar cuando te aparezcan estos obstáculos psicológicos que tú ya estás listo, lista para dar un siguiente paso. Entonces, otro ejercicio que he hecho es estando desnudo con un mazo que uso solo para este ejercicio, frotarme las cartas, ¿ya? También tú lo puedes imprimir y te frotas todas las cartas con el tarot. Es como un baño con las cartas de tarot. También las he colgado las cartas con la figura del mandala, he colgado en mi casa cuadros con las cartas, o sea, las he puesto en diferentes lados. He hecho mucho trabajo con ponerlas en el espacio. También he impreso también cartas de miniatura y las he dejado por la ciudad. Es decir, he hecho el camino de ir dejando como estos poemas que uno puede dejar. Son poemas visuales que uno va dejando en el camino. También eso lo he hecho. Hice un trabajo de vectorizar las cartas, por ejemplo las de Jodo Camoán. Eso es un trabajo que me demoré cerca de un año, de dibujar línea por línea cada una de las líneas, pero en modo gigante. Entonces eso te permite imprimirlas con unas máquinas que tú las puedes colocar en madera. Entonces hice un trabajo para crear unas cartas en madera. También he hecho el trabajo de memorizarlas, los conceptos, palabras claves, pero también la imagen. Y eso es algo que sigo haciendo. También inspirado en el objeto y la ropa de las cartas, me he pintado el cuerpo, he usado ropa vinculada a las cartas, es decir, he tratado y lo he hecho el ejercicio de integrar todas estas imágenes y los objetos, y también ver cómo estas cartas se manifiestan en mis sueños. O sea, todo ese proceso
lo he realizado y yo te lo digo que es algo que te va nutriendo, ya te va sorprendiendo y claramente te saca del lugar que estamos acostumbrados habitualmente. Y eso es algo positivo. También en los ejercicios de interpretación he tomado cursos, tomado apuntes, he hecho lecturas de libros, no solo de la vida del tarot, libros de los referentes, libros de otros referentes, he tomado cursos en otros enfoques de tarot, cursos de la historia del tarot. He tratado de nutrirme en base a las curiosidades y los intereses genuinos que tengo. He hecho muchos apuntes, he visto muchos videos, la mayoría también lo he sistematizado, he hecho mapas, esquemas, he memorizado contenidos, palabras clave, he hecho muchos ejercicios de creación de contenido, de creación de interpretaciones, he generado archivos digitales, he generado material web. Es decir, hay harto trabajo que he hecho en relación a ordenar, diferenciar diferentes interpretaciones. ¿Okay? También en el ámbito de la lectura, en un comienzo me sirvió mucho participar de lecturas, ver lecturas, hacer lecturas grupales, ir a encuentros, dejar que las personas me lean el tarot, atreverme a leer el tarot a otros, hacer ejercicios, es decir, muchos de los que están en el libro de la vida del tarot, pero también yo te estoy dejando en este curso algunos encuentros donde tú vas a ver que hay una cantidad infinita de ejercicios que tú puedes inventar hacer y que son formas de nutrirse de lo que es la lectura y que obviamente se nutren con lo que es la interpretación. Hacer lecturas, usar diferentes tipos de tiradas y llevar registros, es decir, como te decía antes, en cada uno de los elementos, integrar, interpretar y los ejercicios de lectura, es importante que tú lleves un registro de lo que has hecho, ¿ya? Porque pasa el tiempo y si tú no llevas ese registro, tu ego te juega, no está jugando a favor contigo todavía, ¿ya? Tú puedes usarlo, pero para usarlo necesitas considerar que vas a olvidar. Entonces llevar un registro de las cosas que has hecho te va a permitir darle continuidad a lo que ya has hecho. Es decir, no empezar de nuevo, porque eso es un retroceso, ¿ya? Es tomar y darle continuidad. Y ejercicios de trabajo interior. Prácticamente el ejercicio más importante, yo te diría, es tú llevar un seguimiento de lo que te está pasando, y eso se resuelve con un cuaderno donde tú vas haciendo anotaciones de en qué estás, en qué va tu vida, es decir, hacer un seguimiento. Es como un ejercicio de hacerse una lectura a sí mismo sin las cartas, es decir, ya en qué estás tú, y anotas cada una de las cosas. Y esto es un diario de vida, un cuaderno, un registro que te va a dar un espacio de intimidad, un espacio de continuidad y un espacio para recuperar tu camino, porque la vida diaria también tiene sus tensiones, presiones, y a veces tú pierdes de vista estos ámbitos tan importantes, y con este diario, cuaderno, método de registro, tú puedes recuperar la línea que estaba y volver a seguir continuando tu camino. Es decir, tienes que estar preparado o preparada para que en algún minuto te vas a perder, ¿ya? Eso pasa, me pasó. De las cosas más terribles que te puedo contar es cuando uno pierde tus cuadernos, tus diarios, o pierdes los ejercicios que has hecho. Entonces, si hay algo que te puedo facilitar y que yo considero que te va a hacer avanzar mucho, es llevar continuidad en este registro. Porque si no, tú vas a sentir, cuando no tienes estas cosas, tu ego te va a hacer sentir que no ha avanzado tanto, ¿ya? Entonces, esta es una muestra que le hacemos y le decimos, oye, ego, mira, si he avanzado harto, mira, esto. Y eso te va a dar una fuerza para poder seguir más allá. Si no, tu ego te va a decir, mira, no vayas más allá, sigue aquí en lo que estás, porque mira, no tienes nada aquí. ¿Qué más?
parte del trabajo interior que yo tomé como camino es el trabajo con el árbol genealógico y la psicomagia, pero no es la única vía. Tú puedes tomar otra, es decir, aparte de tu registro, tú puedes llevar algún acompañamiento, ya sea con un trabajo psicológico o un trabajo con cualquier elemento que te permita hacer un trabajo de autoconocimiento. Ya no quiero que te sesgues, no sé, reiki, yoga, psicoanálisis, todo lo que tú sientas que te puede aportar, eso también vincularlo a un espacio de crecimiento. Es decir, hay herramientas que tú vas a sentir que te pueden ayudar mucho. Entonces, tómala. Después, yo fui creando mis propios ejercicios. Es decir, ya cuando incorporé el árbol genealógico, incorporé la psicomagia, ya fui customizando, por decirlo así, o personalizando lo que son ejercicios que me iban a permitir a mí dar un paso más allá. Entonces yo hice ejercicios con el tarot, especie de ejercicios de psicomagia, pero con las cartas del tarot que me han ido permitiendo ir más allá, más allá. Y parte de ese trabajo interior es reconocer dónde estás, cuál es tu límite y cómo seguir avanzando. O sea, parte del trabajo que yo estoy haciendo ahora contigo tiene que ver con crear estos videos, crear esta plataforma, compartir todo esto, y esto es algo que hoy día para mí es unir más allá, asociado a algo que pueda ser una contribución para ti, que es una forma de aprender que yo estoy compartiendo, enriqueciendo, y de la cual yo me nutrío, y me interesa también que tú te vayas nutriendo. Entonces, con esto te comparto mi experiencia de trabajo con el tarot. Como ves, es el tarot, pero vinculado a tu vida, en este caso mi vida, y otras herramientas que están ahí participando en este encuentro. Entonces, ¿cómo va a ser para ti? Bueno, esa es la historia que tú vas a ir construyendo.